Pues como la maestra Claudia ya me presentó muy bien, muchas gracias, pues el tema es la autoestima de los hijos. Y vamos a empezar por mencionar en la página que sigue, en la lámina que sigue, a qué se refiere la autoestima. Nosotros tenemos una idea que es el amor a sí mismo. Sí implica eso, pero además es algo que nosotros manejamos en nuestra cognición, en nuestro conocimiento, en nuestras ideas, ¿sí? Es una imagen que tenemos de nosotros mismos, es una percepción de lo que somos, una imagen también que nos formamos en nuestra cognición, en nuestros pensamientos de quiénes somos, nuestras características, y también cómo evaluamos esa percepción que tenemos de nosotros, evaluamos si nos gusta, si no nos gusta, si nos sentimos valiosos o no. Todo eso es la autoestima. Es un concepto muy amplio que también nos implica muchas otras cosas acerca de lo que sentimos y también cómo actuamos. Es también, dice aquí, considerarse capaz de poder enfrentar la vida, lo que venga en la vida, sentirse con esa capacidad de poder. Cuando no se tiene autoestima, nos sentimos inseguros, con miedo a enfrentar las situaciones que vivimos día a día. Pues entonces, a partir de ese concepto, la percepción que tengo de mí y cómo lo valoro, vamos a decir ahora cómo llego a tener esa autoestima, cómo llego a tener ese concepto de mí. Lo llegamos a tener durante el transcurso de nuestra vida, desde que nacemos, todas las experiencias que vivimos día a día, sobre todo el trato con nuestros padres va a ir conformando la autoestima. Por eso los padres son muy importantes en la conformación de la autoestima. En primera instancia, después ya intervienen toda la sociedad en general. ¿Sí? Entonces, la manera en que los padres tratan a sus hijos es muy importante para una conformación, ya sea la autoestima alta o baja. ¿Sí? Vamos a ir viendo todo esto en el transcurso de la presentación. También lo que significan las cosas que va haciendo el niño desde que nace, todas las habilidades que va adquiriendo, todo lo que es capaz de ser, también le significan a esa personita en crecimiento, le significan algo importante para conformar su autoestima. Entonces es el medio y también el propio significado que damos a lo que vivimos. Mientras se crece, como les decía, en una primera instancia los padres son fundamentales. Más adelante, mientras se crece, cuando entran los niños a la escuela, pues ya ahí los maestros son muy importantes. A veces van a guarderías, bueno, las personas que cuidan a los niños también son importantes. Incluso los amigos, los compañeros, son muy importantes para ir conformando esta autoestima. Y a veces esas experiencias no son tan valiosas ni tan enriquecedoras para conformar una autoestima buena, una autoestima sana. A veces esas experiencias que se viven son negativas para conformar la autoestima. Por ejemplo, aquí están estas imágenes en donde, bueno, ahí la maestra está sonriente, está como que dando importancia, le está dando atención al niño. Eso es muy importante. Si nosotros nos sentimos importantes, que a alguien le importamos, que nos cuida, que nos ama, nuestra autoestima va a ser sana. Si no tenemos esa experiencia, nuestra autoestima no va a ser tan buena. ¿Sí? Las relaciones familiares también son muy importantes para la conformación de la autoestima, y en la escuela también. A veces las experiencias son desfavorables, por desgracia. Esta convivencia con los demás, hay acoso, hay discriminación, hay maltrato, ¿sí? Y esto detrimenta mucho la autoestima. Podemos reconocer 5 elementos, 5 componentes de la autoestima. Aquí están. El autoconocimiento se refiere a reconocer mis propias características, saber cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, mis habilidades, mis sentimientos. Saber eso de mí forma el autoconocimiento. Y también qué quiero llegar a ser, qué metas quiero lograr, qué logros quiero llegar a tener. Eso también forma parte del autoconocimiento. Saber quién soy y a dónde voy, qué quiero para mí. La autoaceptación significa reconocer las características que tengo, todas, completas, tanto las negativas o las que me afectan,
la que de alguna manera me han sido desfavorables para mis logros, y también las positivas. Tiene que ser todo, lo negativo y lo positivo, por decir, ¿sí? No es nada más que la autoestima sea lo positivo, lo bonito, lo que me gusta de mí, no. La autoestima conforma todo. Reconocerse como una persona única y diferente a las demás, con virtudes y defectos. Eso es bien importante, única y diferente a los demás. A lo mejor sí compartimos características con otros, pero no somos totalmente iguales a nadie. Y esto se los digo porque a veces nos comparamos con los demás y muchas veces, por lo general, la comparación es en desventaja, ¿sí? Nos comparamos menos que los demás, menos atractivos, menos con poder económico que otros, con menos conocimientos, por lo regular en desventaja. Entonces, si nosotros nos aceptamos con esas virtudes y defectos, vamos a aceptarnos. Y esta aceptación es el primer paso para el cambio. Porque si yo no reconozco lo que me hace falta, lo que debo superar, nunca voy a cambiar. En cambio, sí, lo reconozco, sé lo que me afecta, sé lo que necesito superar para mejorar, estoy en posibilidades de cambiar. Y eso está muy relacionado con otro componente que viene más adelante, que es el merecimiento. O sea, yo merezco tener logros, tener un crecimiento, ahorita lo vemos. Otra componente de la autoestima es la autovaloración. Muchas veces aprendemos en nuestras experiencias en la vida a valorarnos con respecto a nuestros logros o a lo que nos dicen los demás que valemos o no. Y esto es un error. La persona debe considerarse valiosa simplemente porque existe, porque es un ser humano. No depender de que si me aceptan, de que si soy popular, de que si tengo éxito, de que si tengo conocimientos. No, esos parámetros no deben ser tomados en cuenta para considerarnos valiosos, simplemente porque existimos. Estos dos componentes más se refieren a la percepción de competencia. Esta palabra competencia se refiere a las habilidades, a las destrezas, a lo que yo sé hacer bien, lo que he aprendido a hacer en el transcurso de mi vida, y tiene mucho que ver con los intereses. Dice aquí también todo lo que ya he aprendido, pero también lo que puedo aprender en el futuro. Tenemos un gran potencial de aprendizaje. Nuestra inteligencia nos permite desarrollar habilidades, adquirir conocimientos para utilizarnos, para lograr nuestras metas, para lograr nuestro desarrollo personal. Entonces, tomar en cuenta que tenemos este potencial de aprendizaje. Muchas veces nos da miedo aprender cosas nuevas o enfrentarnos a cosas nuevas porque no tenemos las habilidades o los conocimientos, pero los podemos adquirir, así como hemos adquirido otros. Y la percepción de merecimiento que les comentaba hace rato, sentirse realmente convencido de que merecemos la felicidad. A fin de cuentas es la felicidad, el desarrollo pleno, la satisfacción. Nos merecemos estar bien, no hay ninguna razón por la que no merezcamos eso. Entonces todos estos componentes van a hacer que yo me considere valioso, que me considere competente, que me considere merecedor y por tanto me valore de manera positiva. Y entonces esa valoración positiva me haga sentirme confiado de vivir la vida, de enfrentar situaciones, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de autoestima? Porque si nosotros no tenemos una buena autoestima, vamos a tener, por decir así, algunas situaciones negativas, consecuencias. Aquí dice, por ejemplo, si yo no tengo autoestima, me voy a percibir incompetente, sin competencias, sin habilidades, y eso va a hacer que yo no emprenda cosas nuevas, que no piense que merezco, que piense que no puedo llegar a lograr cosas porque no me considero hábil o competente. La no asertividad, bueno, este es un concepto que está muy relacionado con la autoestima, y la asertividad se refiere a defender los derechos. En nuestras relaciones con los demás, defender esos derechos, sino dejar que los otros sobrepasen sobre mi dignidad, mi respeto, y tiene mucho que ver también con el merecimiento. Si no tenemos una buena autoestima, nos vamos a percibir, vamos a negar las características positivas, nos vamos a ir a una atención selectiva solo a lo negativo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor aprendimos así
en toda nuestra vida, a que lo negativo, el error, siempre se marca, hasta se nos insulta, se nos dicen calificativos, pero las cosas buenas, positivas, no se dan por hecho. Entonces nosotros vamos aprendiendo a ser así y nos fijamos más en lo negativo que tenemos y no en lo positivo. También, si nosotros no nos consideramos valiosos, nos vamos a tener un desinterés por nosotros. Vamos a pensar, no merezco, aquí me quedo, yo no merezco un desarrollo. También, si nosotros tenemos baja autoestima, nos va a ser difícil enfrentar las situaciones, porque no confiamos en nuestra capacidad o no creemos merecerlo. Y también vamos a tener inseguridad, miedo, vamos a evitar, vamos a tener poco desarrollo, insatisfacción, no vamos a ser felices. Esos son los efectos negativos de tener una baja autoestima. Por el contrario, la autoestima alta favorece la toma de decisiones, porque si yo confío en mis capacidades, aquí hay algo bien importante, en saber que me puedo equivocar. Tenemos mucho miedo a la equivocación porque así hemos aprendido, ¿no? Es casi un pecado equivocarte. Y no, con la equivocación aprendemos más que con el acierto. Entonces, a veces nos es difícil tomar decisiones por temor a equivocarnos, pero si tenemos esa convicción de que puedo aprender del error, vamos a tener más confianza en tomar decisiones. También la autoestima alta favorece establecer planes, establecer metas que yo quiero para mí, para mi beneficio, para mi desarrollo personal. Afrontar los desafíos y dificultades. Si yo tengo una buena autoestima, voy a sentirme más confiado de ir por la vida, tomando retos, emprender cosas, porque confío en que lo voy a poder hacer. Las relaciones personales enriquecedoras es otro efecto positivo de la buena autoestima, de la autoestima alta, porque en la medida que yo me considero valioso, me respeto, voy a respetar a los demás y también voy a fomentar la autoestima de los otros, reconociendo sus capacidades, reconociendo que merecen. La asertividad, como les decía, si yo tengo buena autoestima, me voy a sentir merecedor de defender y de ejercer mis derechos humanos como persona. Entonces, el efecto va a ser una satisfacción emocional, me voy a sentir confiado, tranquilo, seguro de mí mismo. Ahora, aquí viene sí, ya el meollo de nuestro tema, el papel de los padres, que ya decíamos hace rato que son un elemento, bueno, es primordial en los primeros años de vida de nosotros. Para esto vamos a distinguir tres formas de ser padres. Una de ellas va a favorecer la autoestima y otras dos no. Entonces son los padres autoritarios, los permisivos y los padres democráticos. Vamos a ver cuáles son estas formas de ser padres. Los padres autoritarios controlan el comportamiento y actitudes de sus hijos. Los hacen ajustarse a una disciplina férrea, a estándares, y no se pueden mover de ahí. No puede haber negociación, no puede haber, a lo mejor, ceder a veces en algo, sino una disciplina que no admite ningún cambio. Esta debe ser, no importa si es un niño chiquito, si es niña, si es niño, si ya tiene más edad, si es muy inquieto, si es más bien serio. No, todos deben regirse por la misma disciplina. Son los padres autoritarios. Exigen la obediencia incondicional, como les decía, no ceden. Obedeces porque yo lo digo. No admiten ninguna explicación, ni que se cambien sus normas. Si en algún momento se necesitan cambiar las normas, no se cambian. Castigan enérgicamente, con gritos, a veces físicamente, con golpes, si se violentan estas normas y reglas. No toman en cuenta las necesidades y razones, no toman en cuenta lo que está sintiendo el niño, el hijo o la niña, no toman en cuenta sus emociones, sus pensamientos, sus opiniones. El que manda es él y nada más. Entonces esto reprime la creatividad y la iniciativa, porque si ni siquiera se le toma en cuenta, pues ya no va a tener la confianza de decir yo pienso esto, yo opino lo otro, ¿qué tal? No, te callas. Por ejemplo, se fijan solamente en los errores
y no en los aciertos. Este tipo de padres. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de padres? Los niños educados de esta forma son inseguros, tienden a ser introvertidos, serios, tienen mucho miedo. tienen mucho miedo de expresarse porque han sido reprimidos en el pasado. Han aprendido a que si hablan, está mal. Van a tener un castigo, una consecuencia negativa. Tienen baja autoestima, ¿sí? No confían, no se sienten personas importantes, sienten nada más que son dominados, que están hechos para ser dominados y obedecer. Entonces, esa autoestima, como estamos hablando de lo que es la autoestima, no se conforma de una manera saludable y positiva. Son dependientes porque no se les ha dado la oportunidad de saber equivocarse, de tomar decisiones, de saber sus opiniones, qué efecto tienen. No se les da oportunidad de eso. Entonces se vuelven muy dependientes, temerosos y pasivos. Ahora, los padres permisivos, que es todo lo contrario al anterior. Aquí se olvidan de los hijos, los dejan que hagan su voluntad, no les dan una guía, no les dan una dirección, no hay normas, no hay reglas. Entonces esto hace tanto daño como el anterior, ¿sí? Los extremos, ya sabemos, siempre son negativos, no deben estar los extremos. Entonces aquí dice, los niños están libres de hacer lo que quieran, ¿sí? No los controlan, no les dan normas, reglas. Son relativamente cariñosos, bueno, en la parte afectiva está eso. Nunca los corrigen cuando hacen algo mal, entonces no tienen oportunidad de saber lo bueno y lo malo. Estos padres son así porque están inseguros, no confían en ellos mismos en hacer lo correcto o no, entonces no hacen nada con relación a la educación de sus hijos. Tienen poco control con sus hijos. ¿Cuáles son los efectos? Los niños tienden a ser despreocupados, no tienen responsabilidades, destructivos a veces porque no se les ha enseñado a respetar, a cumplir normas, reglas, no tienen autocontrol. Por lo regular en la escuela van mal porque no se les atiende en esta parte de lo académico, ¿no? Los padres son muy diferentes por lo regular, este tipo de padres. Son desobedientes e inseguros, con baja autoestima también. Y bueno, entonces los padres democráticos tienen la característica de sí dar normas, sí dar reglas, dirigir, ceder. Sí hay normas y reglas, pero a veces pueden negociar y ceder, ¿sí? Permiten que los niños se expresen, que digan lo que opinan, prestan atención a sus problemas, a sus necesidades, los respetan a los niños. Los otros padres no, ni los autoritarios, ni los permisivos, no respetan a los niños, a sus hijos. Demuestran seguridad en su papel de padres, son exigentes pero cariñosos, o sea, no es que dejen que hagan todo lo que quieran hacer, sí les exigen, pero de manera cariñosa, respetando a los hijos, a los niños, porque si no les exigen, pues se van al otro lado, ¿no? De ser padres permisivos. Corrigen cuando es necesario, dando razones lógicas, explican por qué te equivocaste, por qué no puedes hacer esto, las consecuencias que se tienen, hablan, hay comunicación. En este tipo de padres sí se comunican, les explican, les hablan. Y no aplican el castigo físico, a lo mejor sin consecuencias, porque eso es importante, que los niños aprendan que sus actos tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Entonces sí necesitan de alguna forma tener, por decir castigo, pero más bien corregir. Los efectos de los padres democráticos entonces serían: tienen mejores escolares, mejores logros escolares, son niños más seguros y sociables, son más independientes, tienen alta autoestima, son más populares, tienen muchos amigos, se muestran más satisfechos y se desarrollan satisfactoriamente siendo más activos y creativos. A ellos sí se les da oportunidad
oportunidad de probarse a sí mismos, de ir conformando esta autoestima que decimos, conforme a las experiencias que viven, ellos van siendo capaces de saber si se equivocan, qué va a pasar, el papá les va a explicar, no, hazlo de otra manera, lo podemos hacer así, etc. Como les decía, la comunicación es muy importante en este tipo de padres y para que el niño vaya sabiendo lo que está bien, lo que está mal y conformar una buena autoestima. Ahora, ¿cómo favorecer la autoestima de los hijos? Si nosotros en algún momento identificamos que nuestros hijos tienen baja autoestima, que les está afectando en su desarrollo esta falta de seguridad, esta falta de valoración, esta falta de saber, de confiar en sus capacidades, podemos hacer esto. Permite y alienta a tus hijos a que expresen sus pensamientos, opiniones y sentimientos. Hay niños que son serios, por su propia personalidad, son callados, son reservados, son introvertidos. Aquí, bueno, aquí sería el trabajo más importante, el alentarlos, como dice aquí, animarlos a hablar con ellos, a que se comuniquen, que nos digan qué piensan, qué sienten. Propiciar el diálogo, a eso es lo que se refiere, demostrando interés en lo que expresan. Muchas veces descalificamos a los niños, decimos, tú no sabes, tú cállate. Y no, ellos nos pueden enseñar muchísimo, pueden tener ideas nuevas, son muy inteligentes. Entonces, ¿por qué descalificar lo que nos puedan decir, lo que puedan expresar? Sé claro en tus indicaciones, en lo que esperas de él. Muchas veces los castigamos, los reprimimos porque hacen algo, pero ni siquiera les decimos que no lo hagan, ¿sí? O cuando pedimos que hagan una tarea y la hacen mal, los regañamos, pero ni siquiera le explicamos qué queríamos que hiciera exactamente. Falta de comunicación también. Sé consistente y firme en tu disciplina. Esto es muy importante, porque a veces si están los padres de malas, lo regañan, sí ejercen una consecuencia, un castigo, pero cuando están de buenas dejan que hagan todo. Entonces eso es una información descontrola a los niños porque es confusa, no saben exactamente qué es lo que va a hacer, qué consecuencias tiene, porque a veces sí las tiene, a veces no. Entonces la consistencia y la firmeza en la disciplina es muy importante para una conformación de una buena autoestima. Algo bien importante, no ridiculizar ni comparar a los hijos, ni con sus hermanos, ni con sus primos, ni con los compañeros de la escuela, porque ya vimos, somos personas únicas y diferentes a los demás, y muchas veces estas comparaciones son en desventaja. Ya ves, tu amiguito sí tiene 10 y tú, burro, 5, ¿no? Por ejemplo. O sea, calificativos también de este tipo detrimentan muchísimo la autoestima. Calificativos, más bien descalificativos, ¿no? Conceptos, palabras, insultos. Es calificar a una persona, dar un calificativo total por un acto es un error muy grande. Más bien se dice el error. No hiciste bien la tarea, te faltó aquí la suma, más no, eres un burro, no sirves para las matemáticas, porque se lo va creyendo, y no es eso, simplemente se equivocó en algún momento. Les comparto ayer que estaba invitando a que vinieran a escuchar una conferencia de veterinaria, y venía una mamá con su hijo, y le dije, hay una conferencia de veterinaria, ¿no la quieren escuchar? Ay, no, es que es bien asqueroso, ni siquiera lava a su perro, y es bien asqueroso y no sé qué. O sea, no era el momento de decir eso, ¿no? Y el niño pues nada más se apenó y todo. O sea, es un ejemplo. Que a lo mejor ni se dan cuenta, como padres no nos damos cuenta, pero por eso estamos escuchando aquí, para poner atención en estas situaciones. Predica con el ejemplo. Esto es bien importante, que nos cuesta mucho trabajo. Les decimos, no digas mentiras, pero nos cachan en muchas ellos, ¿no? ¿Verdad, niños? Estimúlalo a analizar y reflexionar. No darles todo digerido ni la explicación de primera mano, sino
enseñarlos. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo le podemos hacer? Ofrécele y demuéstrale apoyo y amor. Esto es bien importante. A veces damos por hecho que ellos dicen, pues es que ya saben que lo quiero, ya saben que lo apoyo. Y no es cierto, tenemos que decírselos y demostrárselos. Valora y toma en cuenta sus sentimientos. No sé ustedes qué experiencia tienen en eso. ¿Saben cómo son sus hijos? ¿Saben cuáles son sus gustos? ¿Qué les afecta? ¿Qué les gusta? Todo esto a lo mejor no los conocemos porque no hablamos con ellos o no los observamos, ¿verdad? Pero es importante saber cómo son ellos. Señala lo incorrecto y enseña la forma de hacer lo correcto, porque a lo mejor nada más les decimos, está mal, no sabes, pero no les enseñamos cómo hacerlo, ¿verdad? Esto es importante. Establece, exige y cumple las reglas que regirán en el hogar y fuera de este. Esto les da dirección, ya van a saber por dónde ir, qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Y que cumplan las reglas. Ya habíamos dicho hace rato, sí cumplirlas, pero a veces negociar, a veces ceder un poco. Enséñalo a aceptar sus errores e intentarlo de nuevo. No decirle, no fue tu culpa, fue culpa de no sé qué, ¿sí? Eso se refiere a que no acepte el error. Bueno, sí te equivocaste, me equivoqué, la regué, no hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos intentar nuevamente? Tomando en cuenta en lo que me equivoqué, analizar la situación para poder hacerlo mejor de otra forma. Elógialo cuando lo merezca. Bueno, aquí se refiere a que no seamos sobre elogiar de manera exagerada, porque tampoco es el caso, ¿no? Dice aquí cuando lo merezca, porque si no, todo va a ser elogio. A veces sí tenemos que condenar o regañar una conducta que va a tener consecuencias negativas. Háblale firmemente para que ellos sientan que somos seguros como padres, y entonces eso les da a ellos seguridad. Si nos ven inseguros, si nos ven temerosos, pues ¿en quién van a confiar si sus padres son inseguros o temerosos? Sea amable y cariñoso, pero enséñale que el amor no significa dejarlo hacer lo que quiera, ¿sí? Porque a veces los niños son muy inteligentes y a veces manipulan a los papás, ¿no? Sobre todo, no me quieres porque no me das tal cosa, ¿no? Enseñar esta parte. Demuéstrale que estás orgulloso de él y que lo quieres incondicionalmente. En nuestra sociedad nosotros aprendemos a siempre cumplir condiciones que se nos exigen. Si te portas bien, si me dices que sí, siempre te acepto, te quiero y eres mi amigo, porque cumples esa condición. Tenemos que librarnos de esta forma de pensar. Nosotros somos valiosos incondicionalmente, no porque sea atractivo físicamente, no porque tenga muchos amigos. Soy valioso porque soy un ser humano, ¿sí? Como les decía, aprendemos a valorarnos si cumplimos, si tenemos amigos, si nos quieren, si tenemos pareja. Si no tenemos, pues ya no valgo, no me siento bien. No, tenemos que valorarnos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos incondicionalmente. Bueno, y se acabó. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo podemos elegir el compromiso de Hablando con ellos. Bueno, no los escuchan, escríbanles algo, un recadito, una nota, que sea contundente, que digan, quiero ser escuchado, dame un minuto, dame 5 minutos para platicar contigo, quiero platicar contigo. No sé qué reacción van a tener los padres, pero es un cambio, eso nunca lo han hecho ustedes, entonces yo creo que va a ser impactante. Y yo creo que sí va a haber una respuesta.
Eso se me ocurriría decirles. Dijiste, corregir a nuestros padres. Claro, ¿sí? Es que es eso, si ellos no saben lo que ustedes piensan, ¿cómo van a cambiar? Entonces ese es el inicio, expresarse, dar a conocer sus ideas, sus inconformidades, sus sentimientos. A lo mejor si empiezan por decir, me siento triste porque pasó esto y quisiera que pasara esto otro. A lo mejor no hay comunicación, no ha existido en esta relación familiar una comunicación, pero nunca es tarde para empezar con ella. Y si ustedes son, pues los felicitaría si lo hacen, porque van a tener un efecto. No va a seguir igual. Si ustedes se atreven, va a haber un efecto. Esperemos que positivo. ¿Sí? La señora y luego... Gracias. Bueno, viendo un poco sobre los padres autoritarios, permisivos y democráticos, bueno, yo me puse a examinar en mí. Digamos que yo tengo dos. Por ejemplo, soy un poco autoritaria y sí soy democrática, ¿no? Entonces, ahí cómo hacer, porque, por ejemplo, yo sí le exijo, soy muy exigente, pero también cuando él, por ejemplo, saca 10 en un examen, pues, o sea, lo abrazo y le digo que así se hace, ¿no? Y cuando saca 8, no. O 7. Bueno, es que cuando saca 8, bueno, sí es una buena calificación. Pero cuando saca 10, no. Miren, aquí yo le haría una pregunta reflexiva. ¿Por qué quiere que saque 10? ¿Qué significa para usted que saque 10? ¿Qué significa para usted que saque 8 o 7? ¿Cuál es el afán de que tenga 10? Que usted se sienta orgullosa, que presuma de él, que lo diga, que lo presuma con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos. Eso está equivocado. El afán de que los chicos tengan buenas calificaciones es de que aprendan y que ese conocimiento lo utilicen para lo que sigue, el nivel que sigue y más adelante para hacer sus maestrías, doctorados. Para eso, las calificaciones desgraciadamente se utilizan. Es un método de evaluación. Pero reflexionen, ¿por qué quiero que saque 10? Lo correcto sería esto, para que aprenda, tenga todos los conocimientos necesarios que le permitan adquirir nuevos, tener un desarrollo pleno más adelante. Eso sería, ¿no? Sí, digo, y efectivamente, pues así tiene que ser, porque, por ejemplo, un 10 es cuando estudia. No necesariamente. ¿Qué tal si copió? Puede ser. Bueno. Entonces, por ejemplo, en mi caso, un 10, no, generalmente no tengo la costumbre de presumirlo, ¿no? Un 10, pues yo lo sé en casa, lo vi, lo felicité, y sobre todo, por ejemplo, considerando en cuenta lo que yo vivo con él, pues un 10 lo saca generalmente cuando estudia, y a veces yo me siento con él y a ver, vamos a ver este tema. ¿Por qué? Porque me interesa que adquiera los conocimientos necesarios que me van a servir a futuro. Claro, pero yo aquí lo relacionaría yo lo relacionaría aquí con esta aceptación que es condicional. Usted lo acepta si saca 10, si saca 8 ya no tanto. Reflexione sobre eso nada más. Y creo que ya, miren, me están diciendo que ya no hay tiempo. Si quieren, podemos platicar acá afuera. ¿Sí? Bueno, muy